tu programa informativo Hablando de Derecho y Más, con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos análisis legal, entrevistas, comentarios, consultas y mucho más, porque este es tu programa informativo. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa que es Hablando de Derecho y Más. Yo soy Aneuris Mercedes y no se pueden mover de la pantalla de sus televisores porque le tenemos buenas informaciones y además vamos a hablar sobre un tema muy complejo que envuelve a América Latina y parte del Caribe. Nos vamos a unos comerciales y ya regresamos. Porque este es tu programa informativo. Marcha, Max Ferretería, Max Comercial, Max Madera, Max Plásticos y Max Barato. Grupo Max. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Grupo Max. Porque este es tu programa informativo. Señores, todos los 26 de julio de cada año hay una fecha importante que casi nadie menciona. Y es el Día de los Abuelos. Ese es un día para disfrutar con las personas envejecientes, con las personas de la tercera edad y llevarle un cierto sentido de importancia en la vida pasada que ya ellos tuvieron al compartir con nuestros nietos, al compartir con aquellas personas que quizás por su trabajo no pueden compartir mucho con estos abuelos, con estas personas envejecientes. Y me llamó la atención algo que escuché ayer de algunos colegios privados. Algunos colegios privados se han dado la tarea de celebrar para época de diciembre, noviembre, de celebrar el Día de los Abuelos, y ellos, los niños, los convocan a que vayan a asilo acompañados de sus padres y que elijan uno de esos ancianos para ellos hablar con ellos, compartir, llevarles regalos, porque es una fecha, les repito, es el 26 de julio, pero muchos colegios lo hacen en festividades navideñas. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Lo que quiero decir con esto es que en materia de educación, el Ministerio de Educación, la educación pública per se, debería fomentar eso. Debería fomentar el amor hacia los ancianos, el amor hacia aquellas personas envejecientes, porque así no tenemos niños que crecen con desprecio hacia esas personas de la tercera edad y se fomenta el amor y la importancia que tienen esas personas envejecientes. Y quizás menos personas adultas van a los asilos. Quizá menos personas son ingresadas a los asilos. Si desde pequeños le inculcamos a nuestros hijos de que los abuelos hay que quererlos, de que las personas envejecientes son parte intrínseca de nosotros, de que esa sonrisa que ellos tienen ya en el ocaso de su vida es una sonrisa natural, una sonrisa tierna, porque dicen por ahí que cuando uno es mayor de edad vuelve a ser un niño otra vez por las diferentes situaciones físico-motoras que se dan en el cuerpo del ser humano. Y le hago ese llamado al Ministerio de Educación que fomente,
que fomente el amor hacia esas personas envejecientes, porque muchas veces en los barrios tenemos a una persona adulta, mayor, y los niños le tiran piedras, los niños le vocean disparates, pero que simplemente para burlarse, en un tono burlesco, porque no han sido enseñados por sus padres de que a esas personas hay que tenerles respeto, hay que mirarlo con un sentido de, de protección para que ellos no se sientan desamparados. Y si hacemos esto, le aseguro que de aquí a 10 años vamos a tener menos personas en los asilos, porque esos niños que están hoy, que son niños, niñas, adolescentes, pequeños, le fomentamos el amor hacia esos ancianos. ¿Sabe qué va a pasar en el futuro? Que ellos no van a querer que sus padres vayan a parar a un asilo. Se van a quedar protegiendo a sus padres por lo que se le inculcó ahora siendo niño. Señores, y por otro lado, quiero hablar un poco de lo que está aconteciendo en América Latina. América Latina ha despertado y ha buscado la reivindicación de que el poder, la democracia, debe residir en el pueblo. Y que esa parte, esa pequeña parte oligárquica, esa pequeña burguesía que muchas veces nos gobiernan en América Latina, está en decadencia. Está en decadencia. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente en El Salvador, Nayib Bukele, que Nayib Bukele dice que su compromiso únicamente es con el pueblo salvadoreño y que no sigue ideología política. Esa persona, Nayib Bukele en El Salvador, ¿ustedes saben cómo fue que ganó? Fue a través de las redes sociales. Era una persona que pertenecía a un partido, fue excluido del partido y a través de las redes sociales buscó la presidencia y la ganó. Porque hay un estallido social que está buscando nuevo enfoque político para mejorar la condición de vida de los pueblos. Entonces, quiero empezar diciendo, miren esas imágenes son de 2 o 3 días de Colombia. En Bogotá hubo un estallido de protestas, miren cómo llevan un militar ahí, un estallido de protestas por algunas reivindicaciones que están buscando los colombianos. Ya en esta ocasión le tocó al pueblo colombiano y específicamente en la ciudad de Bogotá. Pero si nos vamos más atrás y buscamos la raíz de todo lo acontecido, recuerden que todo empezó a raíz de la crisis política, primero de Venezuela, luego de Nicaragua. ¿Y qué ha sucedido de ahí en adelante? Una ola de protestas a nivel de Latinoamérica. Primero empezó por Chile. Chile reclamaba igualdad social, porque los ricos eran que tenían el control. Fíjense que a Chile nos lo vendían a nosotros como uno de los países, inclusive tenemos muchos inmigrantes, muchas personas que han salido a Chile porque entendían que la economía chilena era una economía robusta, pero luego de esos estallidos sociales nos damos cuenta que no era una economía robusta, porque allí había desigualdad. Entonces, se empoderaron los estudiantes y el pueblo se unió a esas manifestaciones y ya hoy en día, hoy por hoy, Chile ha creado nuevas leyes, ha garantizado las reivindicaciones de beneficios que ya tenían algunas leyes para ese pueblo y esperemos que Chile salga pronto de esta marejada que provocó ese estallido social. Por otro lado tenemos lo que sucedió en Bolivia, que ya el Congreso estableció de que va a haber nuevas elecciones. Estalló una ola de protesta en Bolivia porque supuestamente hubo fraude. Bueno, se comprobó porque la OEA a través de su comisión electoral lo confirmó así de que había fraude electoral. Eso provocó posteriormente la renuncia del presidente Evo Morales, que actualmente se encuentra en México. Le brindó asilo el presidente mexicano, AMLO, como regularmente les decimos. Pero
¿Qué sucede entonces con Haití? Haití, que es nuestro vecino, lo tenemos cerquitica. Haití empieza su ola de protesta, ¿por qué? Por escasez de la gasolina, escasez de los alimentos, la canasta básica de primera necesidad, escasez de agua. Empezó esa ola de protesta en Haití, que de hecho nos ha afectado a nosotros los dominicanos. En Ecuador, ¿qué pasó en Ecuador también? En Ecuador sucedió prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en Ecuador explota un estallido social a raíz de varias condiciones que se estaban dando allí, que el pueblo entendía que no eran factibles para la producción tanto de bienes y servicios de ese pueblo ecuatoriano. Pero si nos vamos al Perú, el Perú, Martín Vizcarra, hace unas semanas disolvió el Congreso por situaciones vinculadas a corrupción que se estaban dando en ese momento en el Perú. Y así sucesivamente, y otros países más, por ejemplo Honduras, que su presidente están solicitando que renuncie a la presidencia porque hay un hermano de que en Estados Unidos está siendo procesado por narcotráfico. Entonces están exigiendo la renuncia del presidente hondureño y que también había tomado dinero del mismo caso Odebrecht, que aquí está en los tribunales todavía. Y dentro de todas esas protestas que rodea a América Latina y aparte del Caribe, una gran parte del Caribe, por ejemplo en Puerto Rico, vimos también que en Puerto Rico solicitaron la renuncia de su gobernador. ¿Por qué? Porque se burló por WhatsApp de unas personas que eran obesas y hizo varios comentarios inapropiados. Y eso obligó a que el alcalde de Puerto Rico tuviera que dimitir, tuviera que renunciar. Aquí vimos que hace unos años surgió un movimiento poderoso, la Marcha Verde, pero por intereses particulares que surgió entre los mismos organizadores de ese gran grupo, se fue disolviendo poco a poco. Pero, ¿qué le digo a las autoridades? Miren, cuando la casa del vecino se está quemando, hay que poner nuestra barba en remojo. Ahí en la 27 veo un letrero en grande. Me dicen que es un movimiento que surgió en México, un letrero en grande, con un gato aspirando a ser presidente. Se llama El Candidato. No sé quiénes son los organizadores de ese movimiento, pero hay algo que sí le está llegando al pueblo, que es aquellas situaciones que se van dando día a día, los nuevos casos de corrupción que salen a la luz pública, los nuevos casos de feminicidio que salen a la luz pública y que, según la sociedad, las autoridades no pueden controlar ese flagelo. Y todos aquellos casos que sean ciertos o no, que han salido a la luz pública sobre corrupción, que vinculan a personas del gobierno, que vinculan a legisladores, que vinculan a militares, todos esos casos, el pueblo los está recogiendo poco a poco. Enfóquense, las autoridades tienen que enfocarse en qué le van a dar al pueblo dominicano. ¿Qué exige el pueblo dominicano? El pueblo dominicano exige lo siguiente, y yo como ciudadano lo puedo decir: energía eléctrica, agua potable, que baje algo muy esencial y primordial para el desarrollo de nosotros mismos, que es la canasta básica. Y aquellos alimentos de primera necesidad, los combustibles.
Entonces, son situaciones, con esto no estoy enviando ningún tipo de mensaje, sino que las autoridades enfoquen un norte para nosotros poder salir victorioso ante estas olas de protesta a nivel de Latinoamérica y parte del Caribe, para que eso no nos toque a nosotros y que la política se deje de un lado y los intereses nacionales se pongan por encima de intereses partidarios o particulares. Nos vamos a unos consejos comerciales y ya regresamos con el periodista Carlos Cepeda y la actualidad noticiosa. Porque este es tu programa informativo. Marcha, Max Ferretería, Max Comercial, Max Madera, Max Plásticos y Max Barato. Grupo Max, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Grupo Max. Porque este es tu programa informativo. Señores, y ya regresamos y tenemos muchos temas a cargo del periodista Carlos Cepeda. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes a Neudi Mercedes y a los amigos que nos siguen como cada domingo para estar atentos a las noticias que acontecen, que han acontecido durante toda esta semana. Doctor, tenemos que irnos a las declaraciones del nuevo presidente del Colegio Dominicano, del Colegio Médico Dominicano. Médico Dominicano, ¿no? Que sí. Waldo Ariel Suero, que es una ficha conocida, ha sido presidente en otras ocasiones. 4 veces ya. 4 veces con esta ocasión. Y hay que decir que los médicos, los colegas médicos de Waldo Ariel Suero, eligieron que él vuelva a ser el nuevo presidente. Parece, Carlos, que él conoce el sentir de los médicos. Sí. Él conoce el sentir de los médicos y se traza por esa línea. Para mí que él está por encima de aquellos que han sido presidente del Colegio que han Médico ocupado esa Dominicano. posición, ¿no? Sí, porque pertenecen a partidos políticos y hay un compromiso y por eso no se puede presionar mucho. Pero Waldo Ariel yo lo admiro y lo felicito. Hay que decir que él ha hecho un excelente trabajo y esa trayectoria de trabajo que ha tenido vuelve a ser electo en esa posición porque parece que es una demanda unánime de los médicos, sí, para que él vuelva a intente estar en esa posición. Sí, es que él y él fijó una posición muy importante esta semana y decía que al gobierno, advirtiendo al gobierno dominicano que para evitar la protesta y los paros en los hospitales, que es lo que menos le conviene al país, señores. En la situación que estamos, el país no se puede dar el lujo de parar los hospitales. Ustedes saben que los hospitales asisten la clase pobre, la clase más desposeída asiste a los hospitales públicos. Él decía que para evitar eso, exige al gobierno dominicano que cumpla con el compromiso que hizo con los médicos. ¿En qué consiste este compromiso? Ustedes saben que el gobierno dominicano, tras conversatorio con esa masa médica, con esos colegas, ha llegado a acuerdos de ciertos incentivos, de ciertos acuerdos, tanto con la ARS y con el sistema de salud que interactúan, que tienen que ver en para ellos brindar servicio y también para los médicos estar cumpliendo su responsabilidad frente al Estado dominicano. ¿Qué dice Waldo Ariel? Bueno, si el Estado incumple esos acuerdos que hemos arribado anteriormente y que todavía no lo ha cumplido en su totalidad, entonces vamos a hacer paro. ¿Qué es el llamado que nosotros hacemos desde esta plataforma? Que tanto el Colegio Médico Dominicano como el gobierno, que el presidente del Colegio Médico Dominicano tiene que jugar un papel independiente de la política y de cualquier simpatía política de los partidos políticos. Eso es fundamental y eso lo ha hecho y por eso está nuevamente por 4ª ocasión en esa posición. Sí. Entonces, lo que hay que evitar es que tanto el gobierno dominicano y el presidente del Colegio Médico, esa masa tan importante en el país, lleguen a acuerdos importantes para evitar que los hospitales se vean afectados. ¿Quiénes se ven afectados cuando pasa estos tipos de flagelos, de situaciones que se dan entre esa parte importante del país y el gobierno? Son los pobres,
las personas que van a buscar asistencia médica en los hospitales porque entran en crisis, Sí. y se mueren personas. Usted está hablando de bregar con la vida de la persona, ¿eh? Entonces el gobierno dominicano, por una vía u otra, tiene que reunirse, entiéndase el ministro de Obras Públicas y todo lo que tienen que ver con lo Y más la salud, ahora con tantas epidemias. con tantas situaciones que hay en el país. de salud, así Entonces, mismo es. hay que buscar el consenso, señores. Hay que, tanto del gobierno como ese sector tan importante del país, para llegar a acuerdo y que la salud siga mejorando en el país, que no se detengan los hospitales de trabajar, los médicos en los hospitales, y que se pueda seguir brindando un servicio de eficiencia y sobre todo de calidad desde los centros médicos, y que el gobierno siga apoyando a los médicos y sobre todo al sistema de salud completo en la República Dominicana. Debo de irme, señora, a lo que pasó en la Cámara de Diputados de la República Dominicana durante esta semana. El gobierno dominicano había sometido un préstamo Por 75 millones exactamente a la Cámara de Diputados. Ajá. Y allí se armó una situación un poco difícil. Y esto hay que prestarle ojo, señor, porque esto nos dice que el escenario político va tomando otro color. de dólares. Otro color. Y yo pienso que hasta de democracia. No, en ese sentido estamos hablando también de democracia, porque ustedes saben que la Cámara de Diputados está formada por diferentes partidos, la bancada está formada por los diferentes partidos políticos. Sí. Pero entiéndase que ustedes saben que ya la parte de Leonel Fernández ya no es PLD. No. Hay una parte de diputados que una vez Leonel sale del PLD, también se va. Una gran cuota de diputados Una que ya gran cuota pertenecen, que pertenecen a la fuerza del pueblo. a la fuerza del pueblo que representa a Leonel Fernández. Y entonces es una gran cantidad que se fue de diputados. Tanto los diputados del PRM también y los del Partido Reformista se opusieron tajantemente a aprobar este préstamo. No hubo consenso para poder aprobar el préstamo Lo del al PRM, gobierno. Reformista y Fuerza del Y Pueblo. Fuerza del Pueblo. Wow. Entonces, el gobierno dominicano recibe un rechazo en ese sentido de aprobar. Ustedes saben que cuando el Sí, gobierno emite un porque préstamo, antes solamente el Ejecutivo solamente sometía sometía y se aprobaba de una y vez. había consenso para poder haber alguna modificación. Pero hay otro detalle importante que ellos hicieron la observación. Una rueda de prensa que dio Henry Merán, el diputado de San Juan de la Maguana, que es uno de los que encabeza esa gran parte de los Esa diputados, coalición de esa coalición de diputados. diputados de la Fuerza del Pueblo, que sigue los pasos del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que se encuentra en la Florida ahora mismo, ¿no? Llevando a cabo una agenda de actividades, agotando una agenda de actividades políticas fuera del país. Decíamos, retomando el tema, que Henry Meral, que representa esa coalición de diputados de Leonel Fernández, decía que tampoco van a aprobar que se haga un ajuste al nuevo presupuesto para el año 2020 que emitió el gobierno. Que ellos no estarán en la disposición de aprobar la modificación al nuevo presupuesto, de modificar el nuevo presupuesto, que siempre es normal someter al Congreso, y a las ahí diferentes cámaras, para varias modificar instituciones. ese presupuesto que va a primar en el año 2020 en la Y República hay varias Dominicana. instituciones que necesitan la modificación de ese presupuesto para ampliarle la partida presupuestaria que necesitan. Hay que destacar, doctora Neudi Mercedes, amigos televidentes que están con nosotros, que cuando el gobierno hace un presupuesto no es que el dinero lo tiene en una cuenta, vamos a decir para que puedan entender. Explíqueselo para que entiendan. Porque un presupuesto es lo que el gobierno estima recaudar en ese año En ese año. para darle esa partida presupuestaria. Ahora, los presupuestos de los países, como los países y como el nuestro, de manera particular, tienen una peculiaridad. Los fondos, la mayoría de los fondos tienen que estar enfocados en renglones importantes, como la salud, Sí, como la educación y sobre todo la economía, o sea, la canasta familiar. la canasta familiar. Son tres elementos fundamentales y el cuarto elemento es la seguridad ciudadana, que es fundamental. Cuando un país cumple y logra tener, Esos 4 requisitos cubiertos presupuestariamente. entonces estamos diciendo que el país va marchando bien. Así mismo. Entonces es importante saber, porque a veces la persona piensa que el gobierno hizo un presupuesto de 1.000 millones, por ejemplo, para el año que viene, pero no es que esos 1.000 millones están en una cuenta. No, claro. Es lo que el gobierno proyecta recaudar para entonces, y se proyecta también hacer para desarrollar los diferentes programas, tanto en el ámbito de salud, en el ámbito educativo y infraestructura y otros puntos importantes y la estrategia diseñada para seguridad ciudadana que el gobierno tiene. Entonces, este presupuesto, esta coalición no está en la disposición de hacerle ninguna modificación, De que se están modifique opuestas. el presupuesto. Lo que estamos mirando aquí es una oposición tajante al gobierno dominicano de parte de esa coalición, y el gobierno tiene que buscar la manera de consensuar, porque durante este periodo que queda para terminar el proyecto, el proyecto de gobierno del presidente Medina, tendría que necesitar el apoyo de esa coalición de diputados Sí. para cualquier proyecto que sea sometido, como es normal desde el gobierno, entonces necesita el apoyo.
De lo contrario, si no hay un consenso entre las partes opositoras, entonces el gobierno se le hace un poco difícil someter proyectos al Congreso para buscar la aprobación de los diputados en el Congreso. Va en decadencia. Va en decadencia, o sea, hay una situación... El gobierno del señor... Hay una situación difícil para el gobierno dominicano. Yo creo que de lo que debe de primar el consenso y ser abierto, porque es algo que se hace cada año, y sobre todo ver cómo se apoya al gobierno y para que Danilo Medina termine su gestión y el PLD, pues, pueda buscar el consenso entre ambas partes. Las fricciones que ha habido tanto del PLD como la parte opositora, entiéndase que Leonel ya no es PLD, eso ha creado mucha situación. Sí. La palabra entre yo te digo y tú me dices, eso ha creado situación, y mira ahora cómo entonces esa coalición que es oposición hoy, entonces cómo frena allí este préstamo solicitado por el gobierno dominicano, señores. Debo mencionar otro punto importante y trasladarme a la Junta Central Electoral. O al TC. No, primero a la Junta Central Electoral. ¿Por qué a la Junta Central Electoral? Porque había expectativa, lo decíamos el domingo, el programa que hicimos aquí, que se había expectativa en el país, esperando que tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral, en primer lugar, esas dos instancias, en primer lugar, la Junta reconociera el partido de Leonel Fernández como fue reconocido, y el Tribunal Superior Electoral dijo que Leonel Fernández no tendría impedimentos para participar en los escrutinios en las elecciones que se avecinan en el 2020. Tanto la Junta Central Electoral como el Superior Electoral favorecieron al presidente Medina, tanto para que inscriba su partido político como para que participe en las elecciones que vienen. Me imagino que de aquí al 8 de diciembre al 7 hay que esperar el fallo del Tribunal Constitucional, de 13 miembros que tiene el Tribunal Constitucional. Leonel Fernández tendría que tener por lo menos 9 votos para poder conquistar, para dar por sentado, vamos a decir, de que su candidatura tuviera luz, vamos a decir, para los comicios del año 2020. Hay que esperar esa decisión que sea emanada del Tribunal Constitucional, que es la instancia que da la parte definitiva, para que entonces, si el presidente Fernández se va a presentar como candidato por ese nuevo partido político que le fue reconocido en la Junta Central Electoral, o sería rechazado desde el Tribunal Constitucional. Eso manda señales claras, señores. El gobierno está mirando cómo ya el escenario político ha cambiado. Va cambiando. Sí, ha cambiado. Va a haber un certamen político, una situación política donde tanto el PLD como los diferentes partidos políticos tendrán que presentar propuestas de gobierno que vayan de acuerdo a la demanda que necesita el país. Ahora, Carlos, en ese escenario político. Hay que ver a quién le convendría más esta situación que pasó en el PLD. O sea, ¿a quién beneficiaría más? Exactamente, si al PLD o a Luis Abinader. Bueno, yo le puedo decir lo que yo puedo ver en el escenario político desde ese punto de vista. Bueno, prohibirle a Leonel Fernández que no participe en las elecciones que vienen pudiera poner más en aprieto al partido de gobierno, por una razón sine qua non. Leonel Fernández ya tiene alianza con el PRM a nivel congresual. Sí, claro. Que es un hecho, que lo dieron a conocer en rueda de prensa la semana pasada, por el señor Paliza, el señor senador, por la provincia de Puerto Plata. No, y Paliza invita a que vayan al play. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cerrarle el paso a Leonel Fernández está mandando a que Leonel Fernández se uniera en un escenario dado para apoyar a Luis Abinader, entonces ahí sería un poquito más cuesta arriba. Ahora, si Luis Abinader va independiente para las presidenciales, Gonzalo Castillo, que es el candidato oficial por el Partido de la Liberación Dominicana, y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. Entonces, ahí son 3 fuerzas que irían a competir en el proceso electoral, que tendrían que, obviamente, trabajar en esta campaña política fuertemente y presentar la propuesta de gobierno, y quienes va a decidir son el país, a ver qué candidato le diría para este proceso, de estos comicios que se avecinan para el 2020. Y pudiera haber una segunda vuelta también, ahora como está el escenario político. Pero las encuestas pues han dicho que la primaria que pasaron daban a Gonzalo Castillo como por encima de todos los candidatos. Hay que ver qué ha pasado en el escenario político, hay que ver qué sigue desarrollándose, que será a partir de enero, ya que las encuestadoras estarán midiendo el termómetro para ver cómo anda la apreciación en estos 3 líderes políticos que van a participar en el escrutinio político para el año 2020. Bueno, Carlos, muchas gracias, como siempre, atinado con tus informaciones actuales para que nuestros amigos televidentes puedan tener un consumo de información veraz y objetivo. Señores, ya llegamos al final
Ya nos están haciendo señas de que ya se acabó el programa de hoy. Pero esto no es un hasta Dios, ni un hasta luego. Esto es hasta el próximo domingo. Aquí nos vemos. Esto es Hablando de Derecho y Más, por aquí, por Sportvisión, Canal 35. Yo soy Aneuris Mercedes. Adiós. Comienza tu programa informativo Hablando de Derecho y Más con el licenciado Aneuris Mercedes, donde tenemos análisis legal, entrevistas, comentarios, consultas y mucho más, porque este es tu programa informativo.